Cordial saludo para todos los que se unen a esta hora a esta lección inauguralis de la Facultad de Teología de Unicervantes, la Universidad de los Padres Agustinos en Bogotá, Colombia. Esta sesión inaugural del nuevo año académico, tengo el placer de presidirla en calidad de decano. Soy el padre Mauricio Saavedra, doctor en Teología y Ciencias Patrísticas del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Para todos, muy bienvenidos. Están con nosotros, por supuesto, nuestros estudiantes del programa de teología, que es un programa de formación eminentemente católica, con el ciclo propio de los estudios filosóficos y teológicos, tanto en su modalidad entre semana. La mayoría de ellos son seminaristas y formandos de comunidades religiosas, y también la teología que hemos diseñado en un currículo especial para los laicos los fines de semana. Esos estudiantes también nos acompañan y un saludo para ellos. También se unen a nosotros distintos participantes de nuestros programas de educación continua, de cursos, de diplomado que hemos venido ofreciendo a lo largo de los años, y también sin duda muchos interesados en conocer nuestra oferta académica. También los interesados y ya matriculados en la nueva especialización en Teología y Educación Clásica que ofrece la Facultad de Teología de Unicervantes. Para todos ustedes, amigos de esta casa, mi saludo cordial, que espero que en este rato que vamos a tener académico podamos unirnos ciertamente a la luz del Señor para descubrir y profundizar en el dato revelado. Les invito antes que nada a hacer una pequeña oración invocando en el nombre de Dios al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuentes del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, queridos amigos, pues nos reunimos hoy en esta lección inauguralis. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Cristina Villavetancur, que va a compartir con nosotros esta temática tan importante de San Ireneo de León como doctor de la unidad en estos tiempos tumultuosos, difíciles. No sin antes quiero compartirles brevemente a ustedes la oferta académica para este año y darles alguna noticia importante de la Facultad de Teología. Lo primero que les compartimos, aparte de los cursos habituales que hacemos del programa de teología y de la especialización, algunos cursos de educación continua, como este curso en Introducción al Hebreo Bíblico, dictado por nuestro profesor de Sagrada Escritura, el padre Esteban Mazo, a quien doy también mi cordial saludo. Este curso en San Agustín y la filosofía, la búsqueda de la sabiduría. Siempre en nuestra facultad nos distinguimos por tener al menos un curso de San Agustín todos los semestres. La doctora Viviana Unger, ya gran amiga de esta casa, pues va a dictar este curso. Tendremos un curso que sin duda va a profundizar la lección inaugurales que vamos a hacer hoy, un curso sobre Ireneo de León, una especie de Lectio Patrum, leyendo apartados de Ireneo de León, tanto en la lengua latina como en griego. Este va a ser un seminario dictado por el doctor Leonardo Reyes. Un curso sobre María, el arca de la nueva alianza, teología y espiritualidad mariana, que lo va a dictar Fray Jordi Montes desde España. También él nos ha acompañado ya como un profesor invitado allende los mares y le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros.
Tenemos este curso en Introducción al Derecho Canónico, dictado por un padre agustino, el padre Germán Rodríguez, a quien de manera particular pues le agradezco todo el apoyo que siempre da a la facultad. Él es maestro de los prenovicios y es miembro de la provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia, los padres agustinos, que preside la universidad, regenta la universidad. Y tendremos también este otro curso en Historia de la Iglesia en América Latina y Colombia desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Lo dictará nuestro historiador y sociólogo Julián Rendón, a quien también le doy un saludo cordial. También tendremos este curso en Historia de la Filosofía y de la Educación Cristiana Antigua. Este curso va a ser parte de la especialización en Teología y Educación Clásica. También lo dicta la doctora Viviana Unger. Y este curso muy interesante es la segunda edición que hacemos de la literatura y la teología en Chesterton, Lewis y Tolkien. Estos tres autores ingleses católicos que han brillado bastante pues, en la teología del siglo XX y del siglo XXI. El docente, el doctor Miguel Ángel Romero, vuelve a dar esta segunda edición del curso. Estos son los cursos, digo, para los interesados, son cursos cortos, en 16 sesiones a lo largo de este semestre. Toda la información ustedes la han encontrado sin duda en el WhatsApp, en los chats, en la página de internet de la Facultad de Teología, y cualquier información de más que necesiten o ya la propia inscripción la pueden hacer con el director del programa, el doctor Jonathan Acosta. Y pues me place también presentarles nuevamente la especialización en Teología y Educación Clásica. Este semestre, con el favor de Dios, comienza. Ya tenemos varios matriculados, pero le doy la bienvenida a aquellos que se están uniendo a esta transmisión interesados por estudiar esta especialización que pretende volver a las raíces de la educación desde la tradición judeocristiana occidental, volviendo a buscar los ideales de la verdad, de la bondad y de la belleza a partir del cultivo, de la sabiduría, de las virtudes y de la armonía, del encuentro con los autores clásicos. Es una especialización que dura 2 semestres y que está pensada para el público en general, pero también para aquellas personas que vienen del mundo de las humanidades o que ejercen el magisterio y quieren cualificarse, quieren mejorar sus escalafones con un programa interesante, único en el país. Para todos ustedes entonces, pues mi cordial invitación a que exploren esta especialización en teología y educación clásica. Bien, pues ya un poco habiendo expuesto la oferta académica de este año, me place mucho presentar a la doctora Ana Cristina, quien también este semestre nos va a acompañar en algunas clases y le hemos pedido amablemente que nos dé esta lección inauguralis. Esto dentro del marco de colaboración interinstitucional que tenemos entre Unicervantes y la Pontificia Universidad Bolivariana. Eh, Unicervantes ha hecho ya un camino largo de afiliación canónica a la Pontificia Universidad Bolivariana. Estamos ya casi a poco de culminar exitosamente este trámite ante la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano, y como la idea es no solamente pues hacer un trámite administrativo para ofrecerle a nuestros estudiantes ese título eclesiástico, aparte del título civil, sino crear toda una red académica de conocimiento, pues en esta lógica se inscribe entonces la participación de la doctora Ana Cristina Villa, porque ella es profesora ordinaria de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha tenido una formación magnífica en el exterior, en la Universidad Gregoriana, tanto el bachillerato como la licencia, como el doctorado, siempre en un énfasis de teología patrística. Ha estudiado Orígenes, a los padres capadocios, ha estudiado la antropología teológica desde la teología de estos padres, el profundo sentido de la sexualidad desde la revelación. Ha tenido la fortuna, la posibilidad de también trabajar en Roma, en el Consejo Pontificio para Laicos, de trabajar en Inglaterra, en una diócesis cerca de Manchester, allí como secretaria o primera asistente del vicario general,
y pues la tenemos aquí en Colombia y la tenemos ya cerca también de Unicervantes como profesora. Doctora Ana Cristina, pues la saludo con mis agradecimientos de verdad por haber aceptado esta lección inauguralis. Nos va a hablar de este regalo que el Papa Francisco nos dio a la Iglesia, que es haber nombrado a Ireneo de León como doctor de la unidad. Entonces, doctora, le doy la palabra. Aquí le invito entonces ya a levantar el micrófono. Muy bien. Y bienvenida. Y a usted la Gracias. palabra. Gracias, Padre Mauricio. Gracias por sus palabras, por esa presentación tan bonita, tan bien hecha, con tanto cariño. Muchas gracias. Yo de verdad agradezco profundamente esta invitación y pues bueno, estoy contenta de haberla aceptado. Le agradezco a usted, Padre, la confianza. También al director Jonathan Acosta, que ha estado tan diligente acompañándome en este proceso de aprender y entrar a la Unicervantes a colaborar con ustedes. Y ahora pues me honra esta invitación que me hicieron a compartir con ustedes estas reflexiones sobre este hito importante y recientísimo de nuestra vida eclesial, que es esta declaración de Ireneo como doctor de la unidad. Entonces, y pues yo he pensado le di ese título a la reflexión que voy a compartir con ustedes, de Ireneo, un doctor de la unidad y de la paz para tiempos tumultuosos. Y entonces, para empezar y entrar de una vez en materia, voy a empezar a explicarles un poco el contenido y el camino que vamos a hacer. Yo he pensado dividir esta presentación en 4 partes. Primero, pues vamos a reflexionar un poquito sobre por qué ese término tiempos tumultuosos y darnos, no creo que no sea tan difícil darnos cuenta de a qué nos estamos refiriendo, pero un poquito una mirada a esos tiempos tumultuosos. Luego miramos un poco quién fue Ireneo de León, lo que sabemos sobre él, algunos rasgos de su pensamiento que nos lo muestran como maestro y doctor de unidad y de paz, y unas conclusiones para nosotros. Ese va a ser un poquito, pues entonces, nuestro camino. Vivimos entonces en tiempos tumultuosos y yo quiero ilustrar esos tiempos tumultuosos con 2 ejemplos y luego vamos a mirar a Ireneo para buscar en su figura signos de unidad que nos puedan iluminar los tiempos en que vivimos. Y este planteamiento que les hago parte de la convicción de que el título que el Papa le otorgó a Ireneo no es una casualidad, sino que está directamente relacionado con estos tiempos difíciles que estamos atravesando y en los que usamos para referirnos a ellos palabras como polarización, como radicalización, en fin. Entonces, creo que sea casualidad que justamente un doctor de la unidad sea nombrado en tiempos como los nuestros tumultuosos. Y yo creo que el cine tiene un lenguaje para decir cosas de un modo que para los académicos necesitaríamos muchísimas páginas, estadísticas, estudios y citas, pero el cine dice las cosas de una manera muy sugestiva y yo encontré muy interesante este retrato mitad satírico y mitad trágico de la reciente película de Netflix que se llama Don't Look Up o No Miren Arriba, del director Adam McKay. Esta película fue lanzada en diciembre del año pasado, ya ha sido vista muchísimas veces y es imposible no ver esa película y sentirse trágicamente identificados con ese retrato un poco tragicómico que hace esta película del tiempo en el que vivimos, que es además el tiempo en el que a nosotros nos toca hacer teología, y por eso lo traigo a colación. Supongo que ustedes conocen un poco el guión de lo que se trata esta película. Un grupo marginal de astrónomos de una universidad buena pero no central descubre casi por accidente que un cometa grande como el monte Everest se está dirigiendo a la Tierra y en pocos meses de este descubrimiento colisionará con nuestro planeta ocasionando una destrucción de toda la civilización. En su intento por hacer reaccionar a los políticos y por hacer pasar su mensaje a través de los medios de comunicación, estos científicos se encuentran inmersos en luchas de poder, en grandes confusiones y frustración por la imposibilidad de hacer pasar su mensaje. Y como resultado, la humanidad se divide entre quienes creen en el cometa y miran arriba y empiezan a verlo venir hacia el planeta, y quienes no creen en él y minimizan sus consecuencias y proclaman su lema: no miren arriba. Y entonces el contraste que se da lo vamos a ilustrar con 3 escenas citando las palabras que usan los mismos personajes, ¿no? El científico en el programa de televisión dice: sabemos que hay un cometa porque lo vimos con nuestros ojos, lo vimos con un telescopio, por amor de Dios, incluso le tomamos una maldita foto.
perdonan la palabra, pero así lo dice él. ¿Qué otra prueba necesitamos? Y si no nos ponemos de acuerdo, como mínimo, en el hecho de que un cometa gigante del tamaño del monte Everest que caerá en el planeta Tierra es algo malo, entonces, ¿qué diablos nos pasó? Dios mío, ¿cómo podemos siquiera hablar entre nosotros qué nos hemos hecho a nosotros mismos y cómo arreglamos esto? Es su frustración por la imposibilidad de que le crean algo que científicamente está comprobado. No sé si está todo bien. ¿Alguien me quiere decir algo? Que escucho un micrófono, pero bueno, no. Y en contraste, la presidenta de Estados Unidos, que es la principal exponente del otro lado, la otra corriente de no mirar arriba, dicen, ¿saben por qué quieren que mires arriba? ¿Saben por qué? Porque quieren que tengas miedo. Quieren que mires arriba porque ellos los miran a ustedes por encima del hombro, porque se creen mejores que ustedes. Quieren robarles la libertad. Es así. No mires arriba, no mires arriba. Mantengan la vista adelante en el camino que tienen al frente, bajen la cabeza y pongan un pie delante de otro, paso a paso, día a día. Y entre estos dos polos surgen también unos conciliadores, unos que están como en la mitad. Y hay como una especie de entrevista en un momento donde una entrevistadora le habla a uno de estos exponentes del camino del medio, donde le dice, sé que una parte de Hollywood apoya el movimiento de no mirar arriba, pero no había visto este prendedor. Este tiene un prendedor que apunta a la vez arriba y abajo. Y él dice, porque como país tenemos que dejar de discutir, de alardear y simplemente llevarnos bien. Y ella le contesta, encuentro esa idea sumamente alentadora, creo que estamos todos cansados de política. Entonces este es el resumen de la película. Miren arriba, no miren arriba, miren arriba y abajo. Y es un resumen también de la manera como nosotros vivimos, polarizados entre posturas extremas en Colombia, pero en el mundo entero. Y un segundo ejemplo está en cambio tomado de nuestra realidad eclesial actual. Acaba de ser publicado en Roma un ensayo titulado, del que ven ahí la carátula, que se llama El cisma emergido. Se trata de un título que quiere vincularse a otro ensayo de 1999 que tenía el título El cisma sumergido. Y los autores de este nuevo ensayo quieren ponerse en continuidad con lo que el autor decía hace más de 20 años, argumentando que las divisiones, conflictos y faltas de unidad eclesial en lo doctrinal, en lo moral, en el modo de celebrar la fe, hace 20 años se podía decir que estaban sumergidas, pero hoy en cambio han emergido a la superficie y están ante la vista de todos. Y su propuesta, lo que ellos se proponen es hablar abiertamente de que estamos viviendo un cisma de hecho para así reconocer el camino y buscar maneras de conciliar, de sanar este cisma y de seguir siendo una comunidad de discípulos tras las huellas de Jesucristo. Pero además encontré muy interesante que el tema central, el argumento central del ensayo es que la razón principal que ellos dicen que está detrás de este cisma es que la Iglesia no acaba de definirse entre qué posición tomar ante la modernidad. ¿Cómo afrontar como Iglesia este mundo moderno? ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos del mundo o nos fusionamos con él perdiendo nuestra propia identidad? Y estos serían como dos caminos extremos con incontables matices intermedios y a veces los contrastes y las diversidades entre los varios arcos de la respuesta ante cómo responder ante la modernidad como Iglesia son tantas y las exclusiones que hacemos unos de los otros son tan fuertes que podrían llevar a divisiones ulteriores en una Iglesia que ya está dividida. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a encontrar el camino del Evangelio? Yo encuentro entonces muy interesante que en medio de este panorama de un mundo polarizado, de una iglesia herida en su unidad, el Santo Padre proclama a Ireneo de León doctor de la unidad. El Papa hizo el anuncio ante un grupo de trabajo conjunto entre católicos y ortodoxos sobre Ireneo de León, presidido por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Los recibió en audiencia en octubre de 2021 y ahí anunció esta declaración y lo hizo de hecho en el decreto de enero de 2022 y con esto Ireneo es el más antiguo doctor de la Iglesia y el único doctor de la Iglesia de tiempos prenicenos. Entonces vamos a mirar un poquito quién fue Ireneo de León.
Conocemos pocos datos dispersos de la biografía de Ireneo. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, se calcula que fue en torno al año 140, se cree que provenía de Esmirna. Uno de los escasos datos que tenemos de sus primeros años nos lo da él mismo cuando habla de haber conocido personalmente de niño a Policarpo, obispo de Esmirna, el cual a su vez había pertenecido a la escuela del apóstol Juan. Esto hace de Ireneo un niño, un joven, que creció en estrecho contacto con la era apostólica, probablemente cristiano desde niño por familia y estrechamente vinculado a la escuela joánea. El modo como Ireneo habla de sus recuerdos de infancia con Policarpo creo que es una primera manera interesante de aproximarnos a su figura. Habla de una tradición en su vida constitutiva. Vamos a mirar sus palabras, la manera como él define su contacto con Policarpo. El siguiente es un fragmento de una carta suya que conocemos citada por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, en el apartado de este libro dedicado a la figura de Ireneo. Y así habla Ireneo: siendo yo niño todavía, te vi en casa de Policarpo en el Asia Inferior, y es que yo me acuerdo más de los hechos de entonces que de los recientes. Lo que se aprende de niños va creciendo con el alma y se va haciendo uno con ella. Tanto que puedo incluso decir el sitio en que el bienaventurado Policarpo dialogaba sentado, así como sus salidas y sus entradas, la índole de su vida, el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de unos y otros, y qué era lo que había escuchado de ellos acerca del Señor, de sus milagros y su enseñanza, y cómo Policarpo, después de haberlo recibido de estos testigos oculares de la vida del Verbo, todo lo relataba en consonancia con las Escrituras. Y estas cosas, por la misericordia que Dios tuvo para conmigo, también yo las escuchaba entonces diligentemente y las anotaba, pero no en el papel, sino en mi corazón, y por la gracia de Dios las estoy rumiando siempre fielmente. Fíjense entonces esta hermosa descripción de una tradición, un recuerdo, una memoria que él ha recibido y que él siente como fundante de su propia vida. Para ubicarnos un poquito en el mapa, Esmirna está ubicada más o menos ahí donde la ven y por razones que desconocemos, Ireneo viajó a Occidente y se estableció en la Galia. Sabemos que una parte importante de los cristianos de la Galia, que es lo que hoy es Francia, en torno a Lyon, a donde está marcado en el mapa Lyon, una buena parte de los cristianos en las Galias en esta época temprana eran de origen asiático, pero no sabemos bien qué cosa era lo que movía a los cristianos a emigrar a Occidente y de qué modo las razones de esta inmigración son combinadas con las razones propias y personales de Ireneo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en el año 177 Ireneo ya está en Lyon, entre los testigos de un martirio muy importante y destacado del que tenemos las actas de las ciudades de Viena y de Lyon. Las iglesias galas lo envían en varias ocasiones a Roma para interceder y abogar ante el Papa Víctor por varias cuestiones que ellos iban tratando y de las que algunas vamos a ver. Quizás algunos dicen incluso él fue el portador del relato de este martirio de los 50 cristianos que fue transmitido a Roma, que llegó a Roma y probablemente Ireneo fue enviado como portador de ese relato. Al regresar de Roma a Lyon, después de uno de estos viajes, el obispo Fotino había muerto mártir e Ireneo fue nombrado sucesor suyo. Y yo encuentro muy interesante anotar esto, que un originario de Asia fue elevado obispo en una ciudad de Galia. El imperio unificado y la lengua común hacía posible este puente, o sea, ya desde ahí Ireneo es un puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Un hombre originario de Asia Menor, pero que es obispo desde esta época tan temprana en Occidente. Ireneo además hablaba el celta, que usaba para dirigirse a una parte de sus fieles que tenían ese origen celta, que eran originarios de las Galias. Fue entonces un obispo verdaderamente universal y su influjo se hizo sentir más allá de Lyon, más allá de las Galias, como vimos porque primero fue enviado como embajador de los obispos galos a Roma, pero luego a nombre propio, siendo ya obispo, seguirá intercediendo por otras causas más allá de las fronteras del territorio que le había sido confiado para su pastoreo. Y una de estas primeras cuestiones, y que es interesante de la biografía de Ireneo, es esta intervención suya en la cuestión de la fecha de la Pascua. Vamos a detenernos un momento en ella porque la encuentro con bastante interesante. Esta cuestión nos es narrada con detalle
por el historiador Eusebio. Se trata de la cuestión candente en el momento de la definición de la fecha para la celebración de la Pascua. Los cristianos de Asia Menor seguían, según nos narra Eusebio, y se puede confirmar por otras fuentes, una tradición muy antigua de celebrar anualmente la fiesta de la Pascua del Señor en el día 14 del mes judío de Nisán y terminar el ayuno cuaresmal en ese día, sin importar qué día de la semana cayera. Lo importante era ser fieles a la fecha que se marcara, 14 de Nisán, en el calendario judío. En cambio, en las iglesias de Occidente y en otras iglesias prevalecía la costumbre de hacer una celebración semanal de la Pascua del Señor, y cuando se fue estableciendo la celebración anual de la Pascua, pues hacerla coincidir en domingo, porque si se le celebraba durante el año la Pascua en el domingo, pues cuando se celebraba de manera anual debía coincidir con el domingo, y entonces el ayuno cuaresmal debía terminar también en domingo. El problema se creaba cuando pasaba cosas como las que acabamos de ver, cuando algunos cristianos provenientes de Asia Menor llegaban a Occidente y diferían de las comunidades occidentales en la fecha de celebración de la Pascua. Esta diferencia creaba la necesidad de unificar la praxis para celebrar la fiesta central de la fe cristiana, pero para los cristianos de Asia no era fácil renunciar a una práctica pascual que consideraban un rasgo propio y distintivo y a la que le atribuían un origen apostólico. Los estudiosos entonces argumentan que la celebración de la Pascua en el 14 de Nisán provenía de la escuela de Juan, que estaba ubicada en Asia, ¿no? Que creció y se desarrolló sobre todo en Asia, y escuela a la que Ireneo mismo pertenecía. Y esta práctica, dicen estos estudiosos, era más antigua incluso que la observación pascual del domingo y que de hacer coincidir la celebración de la Pascua con domingo. Pero esto era un conflicto que se iba arrastrando durante varios años, no es un conflicto solo que estalló en la época de Ireneo, ya tenía un cierto tiempo. Policarpo de Esmirna había viajado a Roma para hablar con Aniceto, obispo de Roma, e intentar llegar a un acuerdo con él. Y tenemos un testimonio de este encuentro entre ambos obispos por la carta que Ireneo le dirigirá años más tarde al Papa Víctor, y que en la que recuerda ese encuentro entre Policarpo y el predecesor de Víctor, Aniceto. Y aquí tenemos este fragmento de esta carta de Ireneo que conocemos citada por Eusebio. Hallándose en Roma el bienaventurado Policarpo en tiempos de Aniceto, surgieron entre los dos pequeñas divergencias, pero enseguida estuvieron en paz, sin que acerca de este capítulo se querellaran mutuamente. Porque ni Aniceto podía convencer a Policarpo de no observar el día, como que siempre lo había observado con Juan, discípulo de nuestro Señor, y con los demás apóstoles con quienes convivía, ni tampoco Policarpo convencía a Aniceto de observarlo, pues éste decía que debía mantener la costumbre de los presbíteros antecesores suyos. Y a pesar de estar así las cosas, mutuamente comunicaban entre sí, y en la iglesia Aniceto cedió a Policarpo la celebración de la Eucaristía, evidentemente por deferencia, y en paz se separaron el uno del otro. Y paz tenía la iglesia toda, así los que observaban el día como los que no lo observaban. Entonces, fíjense, aquí lo que está hablando es muy interesante. Policarpo y Aniceto se encontraron, se dieron cuenta que tenían diferencias en la manera de celebrar la Pascua, pero ni el uno pudo convencer al otro, ni el otro pudo convencer al uno. Cada uno tenía su tradición por venerable, pero aunque no se pusieron de acuerdo sobre esta fecha, celebración de la fecha de la Pascua, igual partieron en paz y celebraron juntos la Eucaristía. Esta diferencia de culto no lo rompió la comunión entre ellos. Años después de este suceso que está narrando Ireneo, lo que va a pasar es que el Papa Víctor, que ya se había cansado de la cuestión y la quería resolver, tomó una decisión drástica y amenazó con excluir de la común unidad eclesial a las comunidades que siguieran la práctica cuatordecimana. Varios obispos se dirigieron a Víctor, urgiéndolo a buscar la paz y la unidad, y entre ellos Ireneo, que, citando este encuentro entre Aniceto y Policarpo, exhorta en esta carta que está citando Eusebio a Víctor a evitar acciones drásticas y a buscar un camino de oración en común, a ser capaz de reconocer el valor del amor por Cristo presente en el otro, en el diferente, aunque rece de manera diferente, aunque honre una tradición diferente a la tuya, pero que también tiene un origen noble. Esos son los criterios que parecen estar a la base de lo que Ireneo le dice.
Al parecer, Víctor desistió de esas excomuniones, pero la práctica cuatordecimana va a decaer 2 siglos después y la controversia se va a resolver finalmente cuando el Concilio de Nicea endorse la práctica de celebrar la resurrección del Señor separadamente del calendario judío, optando por el domingo siguiente a la luna llena después del equinoccio de primavera, pero el Concilio de Nicea todavía va a ser en el 325. Ahora, también es interesante anotar que la influencia de la escuela joánea en la celebración de la Pascua permanecerá, aunque la práctica cuatordecimana desaparezca, porque va a influir el desarrollo del triduo pascual que nos hace celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección como si fueran una sola y única fiesta, y en el ciclo completo de la Semana Santa y de la Pascua, que no por casualidad se apoya fuertemente en textos tomados del Evangelio de Juan. Fíjense que en Semana Santa los evangelios que leemos todos los días están tomados del Evangelio de Juan. Ireneo entonces lo que hizo en tiempos del Papa Víctor fue reaccionar contra una postura autoritaria que estaba teniendo el obispo de Roma, invitándolo a ser abierto, a ser tolerante en cuestiones de culto. Eusebio de Cesarea, que dedica una parte importante del libro quinto de su historia eclesiástica a Ireneo, termina con estas palabras describiendo la acción de Ireneo en esta cuestión de la celebración de la Pascua. Ireneo, haciendo honor a su nombre, pacificador, o sea, Eirenopoios, por el nombre y por su mismo carácter, hacía estas y parecidas exhortaciones y servía de embajador en favor de la paz, eirenes de las iglesias, pues trataba por correspondencia epistolar al mismo tiempo, no solamente con Víctor, sino también con muchos otros jefes de las diferentes iglesias acerca del problema debatido. Entonces, esta es una frase famosa para referirse a Ireneo, Ireneo que no solamente tiene nombre de pacificador, sino que actúa como pacificador. Es causa de la paz. Entonces, Ireneo, pacificador y embajador de la paz entre las iglesias. Desconocemos la fecha y las causas de la muerte de Ireneo. Existe una tradición tardía que se remonta a Gregorio de Tours en el siglo VI que lo hace morir mártir, pero es históricamente poco confiable porque nadie lo había mencionado antes y ni siquiera Eusebio, ni existen actas ni recuerdos de un martirio que probablemente hubiera sido importante y memorable. Entonces es un poco extraño que no hubiera llegado a nosotros ninguna, que no hubiera sido, digamos, registrado por las fuentes si es que efectivamente sucedió. Las obras de Ireneo las mencionamos solo rápidamente, son varias más, pero han llegado a nosotros solamente estas dos. La más famosa, el Adversus Hereses, en realidad su título es Desenmascaramiento y refutación de la falsa gnosis en 5 libros y que conocemos por entero solamente en una traducción latina latina antigua, aunque nos han llegado 2 libros en armenio y algunos fragmentos griegos. Nos permiten ver que los fragmentos griegos y armenios que nos han llegado nos permiten ver que la traducción latina es bastante fiel. La fecha de traducción no se sabe por certeza, pero es probablemente en torno al 250 porque Cipriano usó esta traducción. Otros dicen que es un poco más tardía, pero también que fue hecha en África del Norte. Lo importante es que gracias a esta traducción latina pues tenemos esta obra completa dividida en 5 libros. Y la demostración de la predicación apostólica, en cambio, que se ha conservado en armenio y que fue descubierta solamente en 1904 por entero, en esta traducción armenia, así que ha sido publicada en 1907 y solamente pues, en el siglo XX hemos conocido esta obra de Ireneo, que se trata de un breve catecismo o un tratado apologético, según algunos. De las cartas conocemos solamente estos fragmentos que Eusebio cita en su historia eclesiástica y también Eusebio nos habla de algunos sermones, pero que lamentablemente no han llegado a nosotros. Y bueno, con eso hemos presentado un poco lo que sabemos de la biografía de Ireneo y un poco lo hemos visto en una parte importante de su vida, intercediendo en un conflicto, en un malentendido, en un momento difícil entre Oriente y Occidente, pero vamos a entrar ahora un poquito más a mirar su pensamiento de unidad y de paz. Una característica común de las obras de Ireneo es que él escribe para los cristianos, para las comunidades, y lo hace como pastor, no como filósofo. Y esto lo dice él mismo cuando está introduciendo su obra contra los herejes. No estoy acostumbrado a escribir, ni domino el arte de hablar, pero impulsado por la caridad exponemos a ti y a los tuyos las doctrinas que hasta ahora se mantenían ocultas y que por la gracia de Dios salen ahora a la luz del día.
Como puede deducirse de lo que vimos en su biografía, la tradición eclesiástica era para Ireneo una cuestión de familia, suponía una conexión con los orígenes de su vida y con sus primeras y más sagradas memorias. En realidad esta es la base desde la que él va a refutar los gnosticismos. Por ejemplo, nos dicen de Ireneo dos patrólogos importantes. Campenhausen dice, él había crecido en el seno de la antigua iglesia, conocía sus tradiciones y vivía para servirla. No pretendía ser filósofo, sino un discípulo de los antiguos padres, un depositario fiel de la auténtica tradición de los apóstoles. Y Quasten lo llama el primero en formular en términos dogmáticos toda la doctrina cristiana. Entre los patrólogos, los estudiosos, se debate si él era un gran teólogo o un mero compilador de doctrinas y enseñanzas anteriores a él. En realidad, actualmente se admite la presencia en Ireneo de fuentes de las que él tomó abundantemente. Muchas de sus ideas estaban en otros escritos de época apostólica e inmediatamente postapostólica, pero se valora a la vez el esfuerzo que él hizo al escribir el Contra los herejes de poner todo en una obra unitaria con una teología original y consciente, sistematizada en respuesta a los desafíos que el gnosticismo planteaba. Así lo define John Behr. Ireneo no debe considerarse un rayo que surgió de la nada al final del siglo II, sino un testigo fiel de una tradición teológica que es destacadamente consistente, profunda y dinámica y que se remite a la escuela del apóstol Juan. Ireneo se expresa con un lenguaje muy profundo, moderno, alentador, optimista, fuertemente fundado en la escritura y la tradición apostólica. Ireneo no cita dogmas, no hay todavía concilios, él se basa en lo que los apóstoles y los testigos de la fe habían dejado como herencia para todos. Y él mismo es consciente de ser más un pastor que un retórico cuando sigue diciendo en su introducción a Contra los herejes: te suplico que no me pidas que te escriba con un arte que no he aprendido, porque vivo entre los celtas y de ordinario tengo que expresarme en una lengua bárbara. Ni tengo la facilidad de un escritor, pues no me he ejercitado, ni sé hablar con discursos elegantes o persuasivos, sino que te suplico recibas con amor lo que he escrito con amor, de manera sencilla, sin más adornos que la verdad y la sinceridad. Pasemos entonces a mirar dos importantes elementos de su pensamiento que nos llevan a conocer más su carácter de doctor unitatis. Y el primero del que les quiero hablar es el rol de Ireneo en la formación del canon de la escritura. Ireneo tiene un rol de primerísima importancia en la formulación de la escritura cristiana bipartita, Antiguo y Nuevo Testamento. Escribiendo antes de finalizar el siglo II, Ireneo cita como escritura tanto la ley y los profetas como los escritos de origen apostólico que ya se leían y se veneraban en las comunidades, evangelios, cartas de Pablo y otros escritos. El proceso de delimitación del corpus de las escrituras cristianas, y en particular de los evangelios, se inicia antes de Ireneo y puede constatarse su camino en escritos anteriores a él, como los fragmentos de Papías de Hierápolis. El fragmento muratoriano, que es un testimonio antiguo del canon de las escrituras, descubierto en época del Renacimiento por un estudioso Ludovico Muratori, por eso se llama fragmento muratoriano, es un fragmento contemporáneo a Ireneo que también hace mención de los 4 evangelios y del canon de los libros del Nuevo Testamento. Así que este es un problema que estaba presente en la vida de Ireneo, esto es un tema contemporáneo a Ireneo, definir cuáles escritos transmiten las enseñanzas auténticas de Jesús, sobre todo porque el gnosticismo tenía sus propios criterios. Marción proponía un criterio doctrinal. Son auténticos los escritos que se ajustan a nuestras doctrinas y los que no, pues hay que rechazarlos como inauténticos. De ahí que para la Iglesia se fuera siendo urgente definir cómo reconocemos un escrito auténtico de un escrito inauténtico. Los gnósticos, además, pero no los marcionistas, sino las otras escuelas gnósticas, fundaban su doctrina y su interpretación de las escrituras en revelaciones del Salvador que habrían sido entregadas a discípulos privilegiados de manera secreta, por tradiciones secretas, ya sea orales o escritas, en escritos que ellos mismos titulaban apócrifos, no en el sentido de falsos, porque para nosotros hoy un evangelio apócrifo es un evangelio falso, pero ellos usaban esta palabra apócrifo no en sentido de falso, sino en sentido de escritos secretos, de escritos reservados, solamente para nosotros, para el círculo de iniciados en esta doctrina. Ellos entonces contraponían
las escrituras que la iglesia leía y veneraba, a estas escrituras suyas propias donde se habría, según ellos, transmitido la auténtica revelación del Salvador. De ahí entonces que la definición del canon de la escritura era algo urgente en la época de Ireneo, y será un tema que Ireneo abordará en varias ocasiones en su libro Contra los herejes. Él responde conectando de manera estrechísima la tradición recibida por una cadena de transmisión representada por el episcopado, es decir, la sucesión episcopal, a la recepción de los textos. Para Ireneo, los presbíteros y los episcopos son sucesores de los apóstoles y han recibido el carisma cierto de la verdad según el beneplácito del Padre. Entonces, dentro de la confusión generada por todas las múltiples ideas de los gnósticos sobre varias líneas de tradición, habría una línea de tradición abierta, pública, conocida para todos, para los sencillos, y otra línea de tradición para los iniciados, para los gnósticos, para los que estamos abriéndonos a los misterios de manera más elevada. Ireneo, en cambio, dice, no es así, hay una única cadena de transmisión de la verdadera y completa revelación de Jesucristo, y el recurso para saber cuál es esta verdadera y única cadena de transmisión de la fe es la sucesión apostólica. Los obispos que han recibido su encargo de otros hombres, y esta cadena de transmisión tiene su origen en los apóstoles. Entonces, la sucesión apostólica es garantía de que la revelación transmitida es la verdadera revelación que los apóstoles recibieron de Cristo y transmitieron a sus sucesores. La regla de la fe recibida por los apóstoles y transmitida públicamente por esta vía es la garantía de la verdad de los escritos. Entonces, no es que a Ireneo no le parezca importante la cuestión del contenido de los escritos, pero el criterio primario para él no es el contenido, sino la garantía atribuida a los escritos por la tradición eclesiástica. Cuando un escrito ha sido recibido por la Iglesia como proveniente de los apóstoles, entonces ese escrito se puede garantizar como proveniente efectivamente de los apóstoles. A la Iglesia le compete, según Ireneo, la última palabra en la interpretación de la Escritura. Aquí les presento un pasaje fundamental de Contra los herejes 3.1.1 en el que Ireneo enseña sobre la canonicidad de los 4 evangelios. Entre los hebreos y en su misma lengua, Mateo publicó una especie de evangelio escrito, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Después de su muerte, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que Pedro había predicado. Asimismo, Lucas, el compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio predicado por este, y más tarde Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se había recostado sobre su pecho, también él publicó el evangelio durante su residencia en Éfeso. El estudioso Denis Farkasvaldi argumenta que en este pasaje Ireneo está reproduciendo una fórmula del canon más antigua, que esta fórmula está como armada e Ireneo la reproduce en su obra, no la redactó él mismo, sino que es más antigua. Y él tiene la hipótesis, que a mí me pareció muy sugerente, de que esta fórmula quizás era una fórmula establecida en esa reunión entre Aniceto y Policarpo alrededor del año 153 de la que hicimos referencia. En esa reunión Aniceto y Policarpo quizás no se pusieron de acuerdo sobre la fecha de celebración de la Pascua, pero sí lograron ponerse de acuerdo en una visión común de cuáles eran los 4 evangelios que tenían origen apostólico, y estos términos en 4 frases cortas que difieren mucho del modo como Ireneo escribe y redacta y se refiere a los evangelios en otros pasajes de la obra, le hacen a este estudioso decir: esto no es redactado por Ireneo, esto es una fórmula existente para definir cuáles son los 4 evangelios canónicos, los 4 evangelios que la Iglesia acepta. Entonces, es sugerente esta hipótesis de este estudioso. Lo interesante para nosotros es ver que ya desde tiempos muy antiguos existía la certeza de un evangelio que la Iglesia recibía en 4 versiones, que Ireneo, a la hora de apropiarse de esta fórmula, da un paso más para consolidar que la Iglesia incluye 4 evangelios, pero no incluye más de 4 evangelios. Incluso en otro pasaje más adelante de este que les estoy mostrando ahora, Ireneo presenta razones que son hasta un tanto pintorescas para explicar por qué son 4, ¿no? Y liga este número 4 a los 4 puntos cardinales y a varias otras cosas que son 4, entonces definiendo así
que los 4 evangelios conforman el único evangelio en sus 4 versiones que ha recibido la Iglesia y que ha permanecido como institución de toda la católica universal Iglesia con claridad desde el siglo II como garantía de la verdad y de la unidad y piedra fundacional común para todos los cristianos alrededor del mundo. Ireneo entonces tuvo su rol importante histórico en esta definición del canon de los 4 evangelios. Y el otro segundo rasgo de su teología en el que me quiero detener un poco es la obra de la recapitulación. Esta palabra que Ireneo usa, anakefaloiose, y recapitular, que significa resumir, restaurar todas las cosas en Cristo desde un inicio, rehacer el primitivo plan de Dios de salvar a la humanidad después de que Adán lo hubiera desbaratado con la caída. Es como volver a tomar esta obra desde el principio para renovarla, restaurarla, reorganizarla en el Hijo. Con la caída de Adán, toda la raza humana quedó perdida, el Hijo de Dios fue enviado para recapitularlo todo, para obrar una nueva creación de la humanidad. Y aquí vemos 2 pasajes importantes como Ireneo lo describe. Cuando se hizo hombre, recapituló en sí mismo toda la historia de los seres humanos y asumiéndonos en sí nos concede la salvación, de manera que cuanto habíamos perdido en Adán, es decir, el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, lo volviésemos a recibir en Jesucristo. Y además, así como Eva tuvo un rol en la perdición de la humanidad, también María tiene su propio rol en la recapitulación. La Virgen María obediente es causa de salvación para sí y para todo el género humano, y así lo dice bellamente Ireneo. El nudo de la desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María. Pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Para Ireneo existe una situación universal de pecado de la cual nadie de nosotros está libre, pero esta no pertenece a la constitución del hombre en cuanto tal, sino que proviene del hecho histórico del pecado de Adán. Nosotros somos del mismo plasma de Adán y por eso existe una solidaridad de todos en él que está a la base de la solidaridad del pecado. Pero al mismo tiempo esa solidaridad es la condición que hace posible que Cristo, asumiendo la totalidad de nuestra humanidad, nos salve, porque en él obedece a Dios ese mismo plasma que pecó. Por eso, aunque haya una cierta insistencia en el pecado en Ireneo, hay en Ireneo también y mucho más un profundo optimismo salvífico. Aunque desde siempre el Logos divino es la fuente de vida para los hombres, con la venida de Jesús en la carne llegó la mayor abundancia de gracia paterna. La finalidad de la encarnación es entonces que los hombres puedan volverse hijos de Dios, y miren qué hermoso como Ireneo lo describe en este otro pasaje. Para eso se hizo el Verbo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, mezclándose con el Verbo, recibiendo la filiación adoptiva, se hiciese hijo de Dios. Porque no había otro modo como pudiéramos participar de la incorrupción y de la inmortalidad a menos de unirnos a la incorrupción y a la inmortalidad. Pero ¿cómo podríamos unirnos a la incorrupción y a la inmortalidad si primero la incorrupción y la inmortalidad no se hacía cuanto somos nosotros? Esto es lo que sucedió en la encarnación, y aquí emerge una idea clave de la teología de Ireneo. La carne es piedra angular de la obra de recapitulación obrada por Cristo. El Hijo, el Verbo, nos salva porque se mezcla, porque asume, porque entra en nuestra carne para renovar desde adentro la creación que había sido dañada por el pecado. La enseñanza de Ireneo entonces pone al centro la dignidad de la carne, justamente para no perder la novedad propia del cristianismo ante las amenazas de la visión gnóstica, que era espiritualista y que rechazaba todo lo material, incluyendo la carne humana. Para Ireneo, la salvación de la carne, la redención del cuerpo, es justamente la salvación del elemento que los gnósticos llamaban inferior, pero aquí se demuestra la grandeza y la omnipotencia de Dios, en que lo material, en que la carne, la vida material es asumida por Dios mismo. Ireneo resalta que lo propio de la visión cristiana del hombre es la alta consideración de la carne en la economía salvífica. La carne está llamada a la incorruptibilidad y a la resurrección, y sumada a ello está la certeza de que no podemos salvarnos sin el Espíritu de Dios. Ireneo, decía una profesora mía, desarrolla una sana teología de la carne para fundar una sana teología del espíritu. Y yo encuentro esto extremadamente hermoso y sugerente.
La incorruptibilidad entonces está al inicio como promesa en la creación del hombre a imagen de Dios y al final como cumplimiento en la resurrección. Así podemos entender que la imagen nos es dada en la creación y nos es dada de nuevo en la encarnación según el Hijo, mientras que la semejanza nos es dada en la creación y en la divinización según el Espíritu. El Espíritu lo que hace es formar en nosotros la semejanza en el dinamismo de la vida y en la medida en que nosotros vamos acogiendo su acción en nosotros. En la visión de Ireneo, lo que nos salva es que la carne de Cristo es la misma carne nuestra y que el Espíritu que habitó en Cristo quiere habitar también en nosotros. Pero esta salvación para Ireneo no se da a la manera gnóstica, en un golpe de iluminación externa que de repente nos salva y nos transforma, sino en la adhesión paciente y libre que deja actuar al Espíritu en nuestra carne limitada y herida por el pecado. Este camino paciente y progresivo, dice Ireneo, es el que el mismo Cristo recorrió, porque fíjense, Él no se encarnó ya adulto, perfecto y desarrollado, sino que hizo suyas las leyes del crecimiento y del desarrollo humano. Se encarnó naciendo de una mujer, asumiendo la humanidad desde su infancia, desde su más tierna infancia, y fue creciendo. Entonces, este crecimiento de Cristo, dice Ireneo, también es importante, no es accidental, es relevante para nuestra salvación. Y esto lo dice de manera muy bella esta teóloga Rosa Ruiz Aragoneses en un artículo donde nos explica justamente este camino del crecimiento como importante, del crecimiento de Cristo como importante para nuestra salvación. Así lo expresa ella. ¿Cómo podría habernos salvado Cristo, hecho hombre por el hombre, si no hubiera cumplido en la carne el designio que Dios previó para toda carne? ¿Cómo podría Cristo iniciar en sí mismo lo que será nuestro final y meta si Él no hubiera hecho suyas las mismas leyes y medios que todos nosotros tenemos? Y no hay deificación, según Ireneo, que no sea libre crecimiento de la criatura al calor de la dinamis del Espíritu Santo. Esta es entonces una bella concepción de la humanidad, de la obra redentora, con un fuerte influjo de la teología de la escuela joánea, que tenía una comprensión muy particular y propia del ser humano viviente. Esta concepción está presente desde el Evangelio de Juan, que se abre con palabras que remiten claramente a la Génesis, manifestando que en Cristo está teniendo lugar una nueva creación. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y la promesa del ver al Hijo del Hombre se cumple de manera inesperada cuando Pilato, en el contexto de la crucifixión, afirma como si fuera involuntaria, inconscientemente, ante la presencia de Cristo paciente, he aquí al hombre. E Ignacio de Antioquía, a quien muchos ubican como parte de la misma escuela joánea, afirma la esperanza de alcanzar su plenitud humana precisamente yendo a su martirio. Miren lo que dice tan bonito en la carta a los romanos. Es bueno para mí morir por Jesucristo, más bien que reinar sobre los extremos más alejados de la tierra. Los dolores de un nuevo nacimiento son sobre mí. Permitidme recibir la luz pura. Cuando llegue allí, entonces seré un hombre. O sea, me voy a hacer de verdad un hombre cuando llegue a mi martirio. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Para Ignacio, su humanidad va a llegar a una plenitud que de otra manera no podría alcanzar precisamente en este hágase que Dios le está pidiendo al aceptar su propio martirio. Es decir, el proyecto particular de Dios de crear al ser humano a su imagen y semejanza no se cumple solamente por el divino hágase, sino que necesita también el hágase de Cristo, que asume esta humanidad para recapitularla, y de otros que nos ponemos en el camino de ese hágase de Cristo, como Ignacio mismo, que da su propio hágase y por eso se hace plenamente hombre. Ireneo añadirá su propio matiz de riqueza a este camino de plenitud al que Dios nos invita en la creación, diciendo estas palabras suyas tan conocidas y famosas, pero tan hermosas, porque la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Si la manifestación de Dios por la creación da vida en la tierra a todos los vivientes, mucho más la manifestación por el Verbo del Padre da vida a aquellos que contemplan a Dios. Entonces, este vínculo tan íntimo y profundo entre Dios, que quiere que su gloria sea el hombre que vive, y el hombre viviente en su carne también, puede unirse de esta manera tan plena a Dios. Y bueno, con eso hemos dado una miradita rápida de pasada, pero viendo un poco la riqueza que hay
en el pensamiento de este nuevo doctor de la unidad. Y nosotros estamos aquí viviendo en tiempos tumultuosos. Nos rodean por todas partes divisiones, polarizaciones en la sociedad, en la iglesia, en nuestro país, que además está viviendo un importante año electoral, en el mundo entero. Hoy hemos acudido entonces a la cátedra de Ireneo, hemos considerado algunos apartes de su vida y de su enseñanza. ¿Qué podemos aprender del doctor de la unidad en tiempos como los nuestros? Primero vimos a Ireneo pacificador, actuando como mediador entre dos tipos distintos de sensibilidad celebrativa, dos distintas formas de praxis, dos tradiciones con orígenes venerables para la celebración de la Pascua. Ireneo, más allá de su personal sensibilidad, aboga por la unidad, la paz y la aceptación de las diferencias. Y esto es particularmente interesante cuando consideramos que la obra principal y más conocida de Ireneo tiene el título latino Contra los herejes. O sea, ese mismo doctor, pacificador y mediador era cuando la ortodoxia de la fe apostólica se ponía en juego, cuando se cambiaba el contenido del que la Iglesia ha recibido y transmite, era él mismo un ardoroso y un enérgico defensor de la fe apostólica. Ireneo con los gnósticos no medió, no intercedió, sino que aclaró y definió. Y esta constatación me parece muy interesante y nos lleva a reflexionar qué significa ser un doctor de la unidad y de la paz. ¿Tolerarlo todo? Ireneo sabía diferenciar entre lo que se puede tolerar y lo que no se puede tolerar. Y estableció criterios para hacerlo que son de interés para nosotros hoy. Segundo, vimos el rol que Ireneo tuvo transmitiendo y afianzando el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Él abogó por la unidad del Evangelio en la diversidad de sus versiones, abogó por la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento para conformar toda la escritura cristiana, y para las escrituras cristianas estableció criterios para distinguir los auténticos de los falsos evangelios, y era el criterio de la recepción eclesial y del origen apostólico. Esto nos muestra que la unidad requiere criterios claros para distinguir la verdad de las falsedades, las ilusiones y las bagatelas. Estos criterios construyen y posibilitan la unidad fundándola sobre bases sólidas. Y tercero, vimos la concepción de Ireneo de la recapitulación que hace Cristo de toda la vida, la historia humana y la historia personal de cada uno de nosotros, por la cual obra una nueva creación, no en la humanidad en abstracto, sino en la humanidad de quienes con su propio hágase dejan hacer al Espíritu para transformar la humanidad en sí. Una nueva humanidad transformada en Cristo e imbuida del Espíritu Santo. Creo que en nuestros tiempos tumultuosos es muy renovador escucharnos decir estas verdades de fe con la frescura y al modo como las enseñan los cristianos de los primeros siglos. Nuestros tiempos tumultuosos, me parece claro, necesitan un doctor de la unidad y ojalá más de nosotros estudiemos y difundamos el pensamiento de Ireneo. Nuestros tiempos lo necesitan y nuestro quehacer teológico, estoy convencida, lo necesita. Quiero terminar simplemente leyéndoles las palabras del decreto que dicen mucho sobre quién es Ireneo. San Ireneo de León, llegado de Oriente, ejerció su ministerio episcopal en Occidente. Él fue un puente espiritual y teológico entre cristianos orientales y occidentales. Su nombre Ireneo expresa esa paz que viene del Señor y que reconcilia reintegrando en la unidad. Por estos motivos, después de haber tenido el parecer de la congregación de las causas de los santos, con mi autoridad apostólica lo declaro, doctor de la Iglesia con el título de Doctor Unitatis. Que la doctrina de tan grande maestro pueda animar cada vez más el camino de todos los discípulos del Señor hacia la plena comunión. Desde el Vaticano, el 21 de enero del 2022, Francisco. Bueno, entonces, con eso me quedo yo por ahora. Damos paso un poco a si hay comentarios o preguntas y les agradezco mucho la atención. Ojalá pues salgan muchos de ustedes motivados de aquí a conocer más a nuestro nuevo doctor de la unidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana Cristina. Dios le pague, muy enriquecedora la presentación sobre Ireneo. Aquí estamos animando a las personas por el chat que nos pregunten y también eventualmente si quieren levantar la mano allí para hacer alguna pregunta también en vivo y en directo, pues lo pueden hacer con mucho gusto. Pues creo que tenemos ahí un tiempito importante. Entonces, el que quiera pueda levantar la mano para darle el audio. Aquí ya veo que
está el padre Christopher Cortés. Muy bien, padre, adelante, a usted la palabra. Gracias, Fray Mauricio. Doctora Ana Cristina, muy buena tarde. Buenas. Para mí ha sido muy interesante el hecho de que el Papa Francisco haya hecho este nombramiento de San Ireneo, pero sobre todo me llama mucho la atención por la relación que puede tener con este documento de Placuit Deo, y que a la vez se retoma mucho en esta exhortación apostólica de Gaudete et Exsultate, porque ciertamente, como el Papa lo ha notado, los grandes problemas en la actualidad son este tipo de neognosticismos y neopelagianismos, y que sin querer, digámoslo así, alterar este llamado a la paz, sin embargo, veo muy presente en el discurso teológico actual, y que a veces el gran problema es caer en falsos irenismos. Entonces, Que creo que... Ireneo no hizo, Ireneo no cayó en falsos irenismos. No, exacto. Entonces, yo creo Ujú. que una lectura de la Adversus Erexes nos puede dar el arte de cómo asumir esta fe sin falsos compromisos o sin traiciones, mejor dicho. ¿Cómo lo podríamos hacer además de una lectura completa de las Versus Erexes? Gracias. Gracias, padre. Pues sí, creo que esa es la pregunta del millón. A nosotros nos toca hoy responder a lo que trae la iglesia, los desafíos que trae la vida eclesial hoy, ¿no? Y obviamente poniéndonos a la escuela de estos maestros, de estos padres, de este nuevo doctor, pero de tantos otros, podemos ver, sí, lo que usted dice, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros, a ver, a los padres los vemos muy pastores y muy cuidando a sus comunidades. Entonces, Ireneo, ¿por qué le parecía importante la tarea de desenmascarar el gnosticismo y aclarar la fe de la iglesia para defender como buen pastor a sus ovejas, digamos, de ese peligro que estaba ahí y acechaba? Por eso coincido totalmente con su afirmación, ¿no? Él no es un doctor de falsos sirenismos, él es un doctor de unidad y de paz, pero que tiene muy claro que hay ciertas cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Y lo hace. Pero, y claro, y si bien buscó una mediación en el tema de la celebración de la Pascua, con los gnósticos no nos consta que haya buscado ninguna mediación. Él quería más bien evidenciar las ilusiones y las falsedades con las que los gnósticos atraían a los cristianos fuera de la comunión eclesial y mantenerlos a ellos en la verdadera fe, ¿no? Entonces, creo que para nosotros eso es una escuela muy importante, ¿no? Nosotros sí tenemos que vivir una práctica de amor, de acogida y de tolerancia, pero firmemente arraigados también en una verdad de la que nosotros hoy humildemente somos custodios, ¿no? No porque tengamos la verdad, sino porque la Iglesia ha recibido una revelación que es un depósito de fe y de luz para la vida, para el mundo. Además, son verdades por las que el mundo clama, como uno puede ver cuando ve expresiones, o sea, yo personalmente les digo, cité la película porque yo viendo esa película sentí muy fuerte, es que el mundo está clamando por el Evangelio, el mundo está clamando por la reconciliación, por la recapitulación, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, estudiar a Ireneo, pero estudiar a los padres en general es un camino, porque ellos vivieron en un tiempo que en muchas cosas se asemeja al nuestro. Ya no me quiero extender también mucho más diciendo eso, pero yo personalmente por eso me fasciné por los padres. No sé, pues el padre Mauricio dirá después también la suya, el por qué se fascinó por los padres. Yo me fasciné por los padres porque yo dije, es que el tiempo nuestro se parece cada vez más al de ellos, y entonces yo quiero aprender de ellos para hacer teología yo hoy, lo que me toca a mí en mi rinconcito que me es confiado. Entonces yo sí creo que vale la pena, Padre Christopher, ponerse a la escuela de Ireneo y de los padres en general, y de cada uno va aprendiendo algo para, bueno, también humildemente nosotros poder poner nuestro granito de arena en esta sucesión, en esta tradición que hoy nos es confiada a nosotros para que la transmitamos a las nuevas generaciones. Muy bien, gracias, doctora. Voy a leer una pregunta del chat, no sin antes hacerle una pequeña introducción a esa pregunta. Ok. Y es, cuando llegó el decreto de
que dice el Papa Francisco de Doctor Unitatis de San Ireneo, pero antes lo anunciaron semanas atrás que iba a ser así. En ese grupo que tenemos de patrólogos de América Latina, que nos reunimos para estudiar en este año orígenes, etcétera, tenemos un grupo muy simpático de colegas patrólogos. Con alguno de ellos, cuando salió esto, en una charla muy espontánea y sincera, para decir verdad, ambos manifestamos cuando salió la noticia cierta sorpresa y reconfieso mi ignorancia, porque la expresión más o menos fue, ¿cómo? Y es que Ireneo no era doctor de la iglesia, ¿cierto? No sé si a la doctora de Ah, pronto le pasó, pero sí. a mí en lo personal se me pasó, lo veía como una cosa que ya fuera cierta, ¿no? Claro, nosotros enseñamos a los estudiantes la diferencia entre padre de la iglesia, doctor de la iglesia, las categorías, como un doctor es aquel que pone la iglesia porque descuella en su doctrina, independientemente de qué tiempo haya sido, si fue antiguo, medieval, etcétera. Pero realmente creo que en el imaginario de muchos, inclusive digo, de los que deberíamos ser expertos en la materia, pues contábamos a Ireneo ya como doctor y sin embargo no lo era. La pregunta que la hace Guillermo, y pues también un poco mía, quisiera escucharlo usted un poco a ver qué piensa. Dice, ¿por qué la iglesia tomó tanto tiempo en proclamar a Ireneo doctor de la iglesia? Esa misma pregunta me hicieron mis estudiantes la semana pasada cuando les estaba dando la clase sobre Ireneo. ¿Cómo así? Apenas lo declaró, pero yo tampoco tengo una respuesta salvo hipótesis que en estos días pensando en Ireneo he podido captar aquí y allá leyendo también algunos de los artículos que usé para preparar esto que les acabo de presentar. Y es esta, parece que Ireneo no fue muy usado en el medioevo y más bien nosotros lo hemos rescatado y redescubierto gracias a los estudios del padre Orbe sobre todo, pero del renacer de la patrística del siglo XX. Entonces, y fíjese cómo una de sus obras estaba perdida, digamos, hasta inicios del siglo XX. La otra estaba por ahí, pero digamos, parece que no fue muy usada y más bien ha habido un renacer de los estudios de Ireneo en el siglo XX. Esa es una de las posibles razones para eso. Probablemente haya también algo de su antigüedad, ¿no? Del hecho de que es alguien tan antiguo que pues probablemente eso también haya, porque es también sorprendente, a mí también me sorprendió en ese chat nuestro de patrólogos que es el único preniceno que es doctor de la iglesia, ¿no? Ellos mismos fueron los que dijeron eso, es el primer doctor de tiempos prenicenos y el único hasta ahora. Entonces, probablemente esa antigüedad también sea una de las razones. Pero bueno, yo les decía a mis estudiantes, pues que agradezcamos que llegó ese momento y agradezcamos que hoy nos está también haciendo mirarlo a este padre, a este nuevo doctor, conocerlo, estudiarlo más. Y bueno, Dios mediante eso también motive a más aquí a escribir sus trabajos de grado, sus tesis, lo que sea, sobre Ireneo. Así es, muy bien. Bien, le doy la palabra a Catalina Bermúdez, que tiene también una pregunta. Ha levantado la mano. Adelante, Catalina, ¿puedes levantar el audio? Gracias. ¿Ya? Sí. Sí, te oímos. Bueno, me da mucho gusto estar en esta audiencia. Es la primera vez que me conecto con la Uni Agustiniana. Soy teóloga también. Unicervantes. Ay, perdón. Mil perdones que no Presentada por sé, los padres agustinos, pero Unicervantes. no sé si todos se confunden como yo, Seguro, pero sí, Puede también. ser. Como lo de Ireneo, pues sucede Sí. igual. exactamente. Para todos los Bueno, que nos escuchan, me permito, sí, Catalina, explicar un poco. Uniagustiniana es la universidad regentada por los padres agustinos recoletos, que ok. son nuestros primos. Y Sí, Unicervantes muy es la universidad emparentados. regentada por la Orden de San Agustín. Una queda en Fontibón, hacia el sur de Bogotá, y otra queda, la nuestra Unicervantes, bien al norte de Bogotá, limitando con el municipio de Chía. Adelante. Excelente. Bueno, entonces voy a ser breve, pero estaba exultando con esta conferencia, porque yo también estudié teología, he vivido muchos años en Roma, pues no es menor el hecho de que la doctora ponente es mujer, es laica y es teóloga, cosa que también me honro yo de ser. Y es apasionante estudiar a los padres de la iglesia. En todas mis clases siempre los he animado a leer las obras en directo,
a buscar. Y aplaudo la iniciativa del Papa Francisco del nombramiento de este nuevo doctor, porque cada época, cada papa tiene sus aciertos, sus inspiraciones, y era el momento de Ireneo, era el momento de Ireneo. Ha habido santos para muchas cosas, y tal vez porque se conservan muy pocos escritos de Ireneo, que podrían parecer muy contextualizados, muy centrados en el debate de la época, podría haber faltado quizá esa perspectiva que nos asombra, ¿no? Porque hasta ahora, nunca es tarde para Dios, nunca es tarde para Dios. Yo, como ustedes dos, pues también he estudiado muchísimo la patrología, muchísimo. La amo profundamente, me parece que no podemos prescindir nunca de ella y que ha sido el camino de conversión de no pocos personajes. Por ejemplo, John Henry Newman llegó a la fe precisamente estudiando los padres de la iglesia. Jacques Maritain, estudiando también los orígenes del cristianismo y todo, pues llegó hasta Santo Tomás de Aquino, pero buscando en los padres de la iglesia. Creería que hoy día, como bien dice la doctora, tenemos mucho que aprender de ellos. Pienso que aunque Ireneo se movía en el ámbito directamente cristiano, ¿no? Porque los gnósticos arrancaban de los orígenes mismos del cristianismo, incluso había gnosticismo previo al origen del cristianismo y posterior durante bastante tiempo, y como dice el Papa Francisco, también hoy los tenemos en sus nuevas versiones y nunca dejará de haber. Pensaría que también es un buen mensaje para el ecumenismo, esa capacidad de acogida. Pienso que el Papa Francisco nos ha manifestado de una manera muy patente su capacidad de diálogo con estos hermanos separados, con los que tenemos siempre que tener una gran apertura y una gran acogida, porque nosotros también estamos en la búsqueda como ellos. Solamente quería apuntar eso. Quiero conocer mejor a la doctora Villa, si quiere y puede un día, yo te escribo. Claro que sí. Ok, de acuerdo. Y muchas gracias por esa intervención tan brillante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Catalina, muy amable. Doctora, hay varias preguntas que tomo voz de ellas, del chat, que evidencian, pues, ahí sí como dicen los ingleses, esa realidad de the elephant in the room, que uno no puede ocultar, ¿cierto? Cuando, esto es una expresión que usan los ingleses para decir cuando hay un problema evidente, como un elefante en una habitación y nadie habla de eso, nadie lo quiere ver. Hay muchas preguntas que van en ese sentido, en la lógica de, bueno, es que la iglesia está ahorita en una situación conflictiva, que está el sínodo de Alemania, que eso amenaza evidentemente pues la unidad eclesial, está el tema de que parece que no hay una pax litúrgica respecto de las formas en que celebramos la Santa Misa en el rito romano, latino. Sobre ello, pues veo que hay bastante agite, ¿no? De parte ahí en el chat, tanto comentarios como preguntas, un poco con la lógica. Bueno, Ireneo nos enseñó este tema de la unidad, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si se puede, no, pero con este papa o sin este papa, bueno, en fin, habrán, como ustedes se imaginarán todos, pues, versiones encontradas y inclusive actitudes, algunos incluso pugnaces un poquito, otros moderados. En fin, hay de todo, es normal en un público. Sobre este tema de The Elephant in the Room, en el día de hoy, usted, su parecer sobre este tema, a la luz, digamos, de lo que hemos hablado de Ireneo, ¿cómo ve? ¿Cómo poder hacer teología en medio de esta situación un poco polarizante, que hay que reconocerla? Ay, Dios Padre. Bueno, yo obviamente no tengo la respuesta última ni la clave, pero a mí sí me ha servido mucho estudiar la historia de la Iglesia antigua, ¿no? Y reconocer en qué consistía la unidad de la Iglesia en la historia antigua. Y sí me he preguntado muchas veces, pero no tengo la respuesta, si un poco esta crisis y estas diferentes sensibilidades están también encaminándonos a pensar una unidad de la Iglesia distinta de la que hemos tenido en los últimos siglos. Yo diría, por ejemplo, digamos desde Trento hasta ahora. Si de pronto lo que tenemos que pensar es en qué consiste la unidad de la Iglesia, en que celebremos toda la misa de la misma manera,
¿En qué consiste la unidad de la Iglesia? En que tengamos todas las mismas tradiciones. De hecho, ya en la Iglesia, en la unidad de la Iglesia Católica, hoy conviven muchos distintos tipos de ritos y de celebración, de modos de celebrar la fe que tienen tradiciones venerables. ¿No será que nos tenemos que encaminar hacia una unidad más en la diversidad, según el modelo de cómo era la unidad en la Iglesia antigua? Que era unidad de la iglesia. O sea, la iglesia antigua no eran una cantidad de iglesias satélites que no tenían nada que ver entre sí, eran iglesias pues tenían un fuerte sentido de unidad entre sí, pero tenían tradiciones distintas porque obviamente el modo como la iglesia, la historia se fue desarrollando, se iban creando comunidades con una riqueza diferente. Ahora, obviamente, ya han pasado muchos siglos, no estamos en esa misma situación, pero ¿qué situación tenemos que tener y afrontar hoy? ¿No? Por eso digo que es una pregunta a la que yo no tengo respuesta y yo soy una pobre laica, teóloga, mujer consagrada a Dios, pero no soy, y lo tendrán que definir la autoridad de la iglesia, ¿no? Lo tendrá que definir la iglesia misma. Pero yo me atrevería a pensar que la invitación también del Papa continuamente a una iglesia sinodal vaya también en esta línea, en una iglesia en la que aprendamos a reconocernos entre diferentes y a encontrar nuestra unidad en cosas más profundas y más fundamentales, y en consecuencia en unidad de la fe que proclamamos, ¿no? Que se puede celebrar de distintas maneras, mientras lo que creamos es lo mismo, ¿no? Entonces, y fíjense que, por ejemplo, para mí, por ejemplo, esa es una de las lecciones de Ireneo. Ireneo acepta que se pueda celebrar la Pascua de modos distintos, pero no acepta que le vengan a decir, a cambiar la revelación de la transmisión de la fe por el gnosticismo. Eso no lo acepta. Entonces, yo encuentro ahí una clave. O sea, yo de pronto hay cosas de culto, de celebración, de práctica, de disciplina, que yo podría aceptar convivir con hermanos que las vivan diferentes. Pero hay cosas en las que no puedo aceptar cambios y esas son sobre todo, pues esas son la fe de la iglesia, las cuestiones doctrinales. Entonces, yo veo ahí luces, pero pues yo no tengo la respuesta, evidentemente. Creo que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena, sobre todo reflexionando y mucho escuchando al espíritu, ¿no? Y el espíritu sopla donde quiere, el espíritu es libre y es liberador, y a veces nos asusta la libertad del espíritu. Pero yo creo que viendo a los padres, aprendiendo de los padres, pues uno se pone como a la escuela de quienes ya han vivido antes de nosotros conflictos análogos y nos pueden enseñar mucho. Eso tendría para decir, padre. Sí, sí, cierto. Y te complemento un poco, mientras que estabas hablando también con un querido estudiante, me hacía la pregunta cuando citabas posiciones de lo que se piensa de Ireneo, decía, bueno, padre, ¿usted qué piensa? ¿Ireneo compilador o teólogo? Gran teólogo. Yo decía, sin duda, gran teólogo. Es que cuando uno ve Ireneo, y tú lo has expuesto muy bien, todo lo que has dicho, es que Ireneo se pronuncia sobre todos los temas teológicos fundamentales, siembra las bases y son temas que hoy hablamos. Aquí anotaba tan solo algunos: canon, liturgia, la concepción de lo que es la ortodoxia, la sucesión apostólica, la misionología, es un gran misionero de Occidente, el tema de la revelación, el tema de la soteriología, desde la carne, salvar al ser humano, etc. Y, y creo que si es un aporte, no es solamente un lema, por ponerlo, el tema de la unidad, el que sea autor de la unidad, es que yo creo que la gran teología tiene siempre esa visión de unidad. Me acuerdo de von Balthasar, este gran teólogo del siglo XX, que nos hablaba de que la verdad es sinfónica, ¿no? Y cómo hacer pues una sinfonía para no desentonar. Eso es todo eso es, eso es una, eso es un proceso muy arduo. Es una buena teología aquel que sabe hilar fino, porque en medio de esta polarización, de estas ideas extremas, etc., creo que a todos los que somos teólogos nos dedicamos a este arte, y también pastores o agentes pastorales, y nos vienen con preguntas de aquí a allá, o que habla el Papa, dice una cosa y uno como que tiene que en el ámbito local interpretar, explicar al Papa, bueno, mirar, y sí, a veces es verdad, los teólogos
o pastores, agentes pastorales, hacemos como un poco malabares con el tema, pero pues es que esa es el ejercicio de la teología, de cómo hilar fino de lo que un papa quiere decir, de cuál es su intención, de eso a la luz de la tradición, qué significa, de tener en cuenta la perspectiva católica, que significa universal, y los distintos matices de pensamiento. Hoy estamos celebrando, por ejemplo, estos dos santasazazos, Cirilo y Metodio, Sí. que también son en su momento gigantescos. ¿A qué apóstoles del mundo eslavo? ¿Cómo hilaron fino? ¿Cómo se apropiaron de un lenguaje? ¿Cómo crearon palabras y todo para evangelizar lo que hoy es medio cristianismo, ¿no? En el Oriente, con el alfabeto cirílico, etcétera. Bueno, o sea, no es un moto, me parece a mí, el de hablar de una teología de la unidad como método teológico, ¿no? Que Ireneo nos puede enseñar. Porque como tú decías bien, Ireneo es capaz de aceptar la diferencia, por ejemplo, de los evangelios canónicos, aceptar que sean 4 y no uno solo, como pretendía Tasiano con el Diatésaron. Es capaz de aceptar distintas tradiciones litúrgicas, pero hace parte de aquellos, como en toda la iglesia antigua, de que cuando tuvieron que desenmascarar la herejía, sea los gnósticos, o inclusive excomulgar a Marción, el primer hereje excomulgado, lo hicieron, o sea, es decir, ellos tenían claras las líneas rojas e hilaban fino. Entonces yo creo que sí, hay mucho que aprenderles, y creo que sí, Ireneo tiene todo el mérito de ser doctor por el método teológico que nos enseñó, sin duda alguna. Bien, no sé si hay alguien más allí en el chat que quiera levantar la mano o hacer una pregunta. Te están mandando muchos saludos de felicitación por la conferencia, están muy Gracias. atentos. Después me meto a leerlo, después me meto a Sí, sí, leerlo. después te los enviamos todos, pero muy bien. Bueno, pareciera que no hay más preguntas del público, porque creo sinceramente que has abordado los temas, Ireneo, fundamentales. Yo le recuerdo a todos los asistentes que justamente tendremos en Unicervantes, en la Facultad de Teología este semestre, un seminario específico sobre Ireneo de León. La idea es hacer una cosa muy bella que se hace en los estudios patrísticos, que es la Lectio Patrum, un poco como la Lectio Divina, pero con los padres, de tomar textos de los padres de la iglesia, en este caso de Ireneo, de Albertus Herese sobre todo, e irlos leyendo en la lengua original o en la traducción que nos llegó en latín, e ir profundizando estas cosas. Entonces, esta lección inaugural, pues creo que les va a servir mucho a esos estudiantes de ese seminario para ya tener una gran introducción y zambullirse en los textos, ¿no? Sentir a los padres hablar. Bien, te Vea, y felicita. ahí tenemos al profe que debería decir algo. ¿Quién? El profe de ese curso Ah, de Ireneo lo ah, estoy viendo, ¿no? Leonardo está Leonardo. por No aquí. sé si Leonardo quiere hacer algún comentario. También Leonardo Se sabrá, lo tendrá mucho reserva que para el decir sobre seminario. Ireneo. Hay Sí, que darle el micrófono. sí, pero no está por aquí. Leonardo, si está, Sí, levanta sí la está. mano. Levanta ¿Sí? la mano para que te vea, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Pues que levante la mano del chat. Levanta la mano del chat. Eso, ahí está, míralo, padre. No, pero en el chat no me aparece levanta la mano. Espera, lo busco. Pero tienes que decir Leonardo donde dice levantar Ah, la mano. Leonardo, ya. ¿Vas a hablar, ¿Ya lo Leonardo? viste? Adelante. Padre, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, ya te escuchamos, Ah, sí. bueno, muy buenos días a todos. Doctora Ana, qué gusto, Padre Mauricio, Jonathan y a todos aquellos que nos escuchan. Antes que nada, pues agradecerle, doctora, por este bellísimo seminario. Ciertamente abarcaba a Ireneo en todo su esplendor, seminario bastante completo, que abarca los grandes problemas que también están unidos a la situación eclesiológica también, por así decirlo, a nivel actual, ¿no? Ujú. Y nosotros hablábamos, si el padre Mauricio me permite comentar un poco, cuando estábamos hablando, hablábamos justamente sobre sobre esta visión de la unidad sin sacrificar la verdad, ¿no? Entonces, en alguna de esas preguntas yo estaba pensando, claro que Ireneo nos habla sobre cómo afrontar todas estas problemáticas. Naturalmente yo lo profundizaré en mi seminario sobre la forma en la que Ireneo estudia a las otras doctrinas, la forma en que los abarca, los refuta y es capaz de sustentar sus argumentos, no solamente con la Sagrada Escritura, sino también con las otras dos cosas
importantes, la tradición, el magisterio. Entonces va a ser a partir de esto que nuestro seminario se va a desenvolver. Vamos a leer fragmentos de cada uno de los 5 libros de contra Heréseos. A través de ellos vamos a explicar un poco las visiones, distintas visiones a nivel teológico que tiene Ireneo, a nivel antropológico, mariológico, escatológico, trinitario y demás cosas. Trataremos de acercarnos a la lengua original, allí en griego donde se pueda, en latín, naturalmente, que es la mayor parte. Y será muy interesante y muy lindo también, y por eso quiero invitar a todos, porque este no solamente va a tener un enfoque teológico, sino que además va a tener un enfoque filológico, que es, digamos, la parte en la que me especializo. Así que los animo a venir, están todos súper bienvenidos y bueno, vamos a abarcar con mayor profundidad todo lo que la doctora Ana eh, agradezco al padre Mauricio por la oportunidad, a la doctora Ana también por permitirme hablar y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Leonardo. Profesor muy joven que se integra a la Facultad de Teología con una excelente formación en Roma, en la Escuela Salesiana, en la literatura cristiana antigua y también en la Academia Vivarium, donde ha aprendido muy bien el latino, tanto escrito como hablado. Entonces, es un gusto tenerte por acá, Leonardo, para enriquecer nuestra facultad. Hay algunas personas que justamente me preguntaban dónde estudiar la teología con este énfasis patrístico. Pues la verdad ese ha sido siempre el énfasis de Unicervantes. Otras facultades de teología tienen otros énfasis, teologías del genitivo, por ejemplo, teologías contextuales, etcétera, muy respetables. Unicervantes desde el inicio, digamos, le ha dado mucha fuerza a que la tradición de la iglesia nos ayude a leer la revelación y el dato de la Sagrada Escritura. Así que pues les animo a que se contacten con nosotros para estudiar, sea el programa de teología entre semanas, sea la teología para laicos, los fines de semana, sea la especialización en teología y educación clásica o sean los programas o cursos breves que tenemos. Bien, pues aparte de los saludos y los agradecimientos y la admiración, Ana Cristina, que los estudiantes te están aquí profesando en el chat, pues creo que ya vamos terminando y de mi parte y de parte de todos nosotros, de los padres agustinos que regimos la facultad, de los profesores de la facultad, te agradecemos mucho de verdad por este compartir y que nos honras con tu presencia académica aquí con nosotros, no solamente en esta lección inaugural, sino también en el curso que nos vas a dar. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Padre, por la invitación, a todos ustedes por la atención. Ha sido un gusto grandísimo. Muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga a todos y feliz día para todos. Hoy comenzamos las clases en la tarde. Bendiciones.